Gracias, querido doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. La verdad, qué honor haber escuchado, qué delicia, usted quien sentó las bases de todo el sistema de justicia penal. Recuerdo desde la reforma del 2008, luego el Código Nacional, las leyes nacionales, además de algunas normas, acuerdos que aún siguen vigentes. La verdad, le agradecemos mucho y sobre todo por querer tanto a nuestra amada Escuela Jurídica y Forense del Sureste, porque con honor, valor y justicia siempre venceremos. Ahora toca el lugar a escuchar a un litigante desde esta perspectiva de las medidas cautelares, y es nuestro querido doctor, también alumno, maestro, gran compañero, amigo, a quien yo admiro muchísimo, aprendo todos los días de él en todas las audiencias. Francamente, cada audiencia es una clase viva de nuestro querido Andrés de Anda, que además, bueno, solamente a mí no me gusta leer currículums porque estamos ahorita entre familia, entre amigos, y sentimos que la escuela es mucho más que a lo mejor muros. Somos nosotros, somos personas que hemos estado 14 años trabajando hombro con hombro, ayudándonos. Nuestro querido licenciado José Méndez, cada uno de los profesores, que solamente anunciarlos para mí, yo creo que no terminaría, pero Andrés ha estado con nosotros y estoy feliz porque quiero mucho a la escuela, te quiero mucho a ti, Andrés, y agradezco profundamente que hoy quieras compartir desde litigios sin ningún tipo de tapujos o de guardar secretos a nuestros queridos alumnos. Andrés de Anda es maestro, doctor, licenciado, tiene diversos estudios tanto en México como en el extranjero, es escritor también de libros, pero desde el punto de vista en que lo invité a esta plática fue como litigante. Hoy como litigante, bueno, quiero decirles que fue el primer defensor que llevó el primer juicio oral en la Ciudad de México y lo ganó. En ese momento estaba en la Defensoría Pública y bueno, fue noticia y lo sigue siendo. Hoy es asociado en un despacho que por 2 años, tanto en el 2023 como ahora 2024, ha ganado el premio como el mejor despacho penalista de México. Yo siempre digo entre los mejores porque hay muy buenos despachos siempre. Y por supuesto, es para mí un honor, un gusto estar con Andrés. Andrés, te cedo el micrófono, te cedo la cámara y tomo nota, por supuesto. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Qué gusto estar ahorita con ustedes festejando los 14 años. La verdad es que ahora que le preguntaba al doctor Esteban Arcos de estos festejos, que me dijo, son 14 años, dije, oye, es impresionante la trayectoria académica que tiene que también yo considero mi casa, la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Y aparte de ello, estoy muy contento porque, bueno, después de esta gran presentación, ¿quién no? Pero en realidad el compartir el foro, el compartir esta aula virtual con instituciones del orden jurídico nacional, incluso internacional, porque seguramente hablarán de algunas resoluciones muy relevantes en materia de medidas cautelares de la Corte Interamericana, que son también referentes obligados en este tema. Pero aparte de eso, con grandes amigos, en realidad son grandes amigos con quienes hemos librado bastantes batallas jurídicas y no jurídicas, pero muchas jurídicas, y en realidad se han convertido en una gran familia. También Pepe, el maestro José Méndez, que pues siempre con una sonrisa te recibe en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y te va generando un ambiente de amistad, ¿no? Y desde luego también al doctor Marino, al que le tengo un profundo cariño por haberme dado una oportunidad de compartir un poco de estas ideas jurídicas, procesales, dogmáticas en sus aulas, en sus espacios, que hoy celebran 14 años de trayectoria. No es algo sencillo, es algo complejo y los felicito a todos ustedes. Desde luego también con el doctor Cuauhtémoc Vázquez, con quien hemos trabajado hombro a hombro este tema de medidas cautelares en asuntos muy relevantes, y pues es un gran referente en este tema, que desde luego este primer acercamiento a los aspectos de cautela desde la óptica de la defensa son a los que me voy a abocar en esta pequeña plática. En realidad voy a empezar mi espacio, mi ponencia a partir de destacar todas y cada una de las bondades
que ha habido en la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Y esto lo hago para que no digan que soy negativo, porque en realidad también voy a hablar de los aspectos que no son tan positivos de las medidas cautelares de un sistema a otro. Desde luego todos sabemos que el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial fue el origen de una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, donde se reformaron 10 artículos constitucionales. Pero en realidad lo que se estableció a partir de esta modificación constitucional en el orden jurídico nacional es que el Estado mexicano iba a transitar de un sistema de corte, se dice inquisitivo, se dice mixto, un sistema tradicional de justicia, con algunas características de las que hablaré a lo largo de mi plática. Y entonces, a partir de esa transición, íbamos a acudir a un distinto sistema de corte acusatorio y adversarial. Tiene muchísimas bondades desde mi óptica, porque tuve la fortuna de ser defensor público, una institución que también quiero mucho, una gran escuela para mí, también un gran lugar donde hice muy buenos amigos que todavía mantengo, grandes juristas y grandes personas. Pero bueno, a partir de esta confronta en estos dos sistemas, en realidad, pues yo sí puedo hablar de muchas de sus bondades. De entrada, un sistema acusatorio al que le apuesta una herramienta o el que utiliza una herramienta de oralidad, pues es un sistema muy ágil que ha establecido la necesidad de que los argumentos sean mucho más concretos, puntuales, precisos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sacar estas computadoras, bueno, sí las vamos a poder utilizar, pero no vamos a poder generar estos argumentos, estos agravios, estos conceptos de presentación de posturas jurídicas a través de la construcción de lo que se conocía como un copy-paste, ¿no? Yo recuerdo muchos asuntos que, bueno, también tengo que confesar, en algún momento lo hice, no es lo ideal, pero lo hice. En algún momento decía, este asunto se parece a uno que ya resolví en tal sentido, donde presenté tal agravio. A ver, tráetelo y vamos a construir uno novedoso, uno nuevo, uno que se adecue al caso concreto que en ese momento tiene sobre el escritorio. Y en realidad el sistema acusatorio adversarial obedece a una oralidad, o más bien le apuesta a una oralidad como herramienta, hoy en día ya considerado en interpretación jurisprudencial como principio, como criterio optimizador del sistema, y esto hace que este sistema sea muy ágil en la argumentación y en el control horizontal entre partes y en la contradicción como base epistémica del mismo. En realidad esta es una gran bondad. Otra de las grandes bondades, desde luego con aspectos que mejorar, es la apuesta que hace el sistema a la gestión del conflicto de forma distinta a la ordinaria. En un sistema tradicional, una vez que tú ingresabas un proceso penal, desde luego, salvo algunas excepciones, la regla ordinaria era que concluía con una determinación de órgano jurisdiccional en donde se establecía una sentencia en uno u otro sentido, absolutorio o condenatorio, a través de un delito y una responsabilidad penal plena. Ahora, pues desde luego tenemos distintas formas de gestionar el conflicto a través de los mecanismos alternativos de solución de controversia como herramienta constitucional de acceso a la justicia, prevista en el numeral 17 de nuestro máximo ordenamiento. A partir de esto, desde luego, podemos optar por soluciones alternas, forma de terminación anticipada, y esta es una verdadera bondad desde mi óptica, que desde luego requeriría algún análisis profundo, pero a partir de lo que hoy tenemos, se cuenta con una distinta forma de gestionar el conflicto. También hay desde mi óptica, mejor adecuación de los parámetros de lo que se conoce como dogmática penal en relación con lo que se construye a partir de las teorías del delito. La teoría del delito construye dogmática penal porque esa dogmática penal es la teoría del delito que se reconoce en un determinado tiempo y espacio como vigente. A partir de ello, bueno, yo recuerdo muchas confusiones con los conceptos dogmáticos de un sistema tradicional, que desde luego desde el 17 en esta Constitución surge uno interesante que era el cuerpo del delito. Cuerpo del delito, por la probable responsabilidad, era el núcleo de un auto de sujeción a proceso o un auto de formal prisión. ¿Qué era el cuerpo del delito? Pues la verdad es que existían muchas confusiones, incluso doctrinales, académicas, teóricas. Y a partir de eso, bueno, el sistema tradicional le apuesta a una modificación constitucional, en donde en el 93 la Constitución incluye ahora un concepto distinto que eran los elementos del tipo. Los elementos del tipo estuvo vigente este concepto del 93 hasta la contrarreforma constitucional del 99, y entonces ahí regresamos a este concepto de cuerpo del delito. ¿Qué era el cuerpo del delito? Era
pues en algunos tratadistas, imaginemos esto, nos decían, es muy sencillo entender el cuerpo del delito. El cuerpo del delito en un homicidio, pues es el cuerpo de la víctima que yace en el suelo después de las heridas mortales. Pues, por supuesto, esto no es el cuerpo del delito. El cuerpo del delito fue interpretado por la Corte, dio el manotazo, y entonces dice, es la materialización de los elementos constitutivos de un determinado tipo penal en relación con un evento criminal. Pero pues tampoco nos daba mucha luz, ¿no? Y entonces el sistema dice, bueno, vamos a apostarle a un concepto distinto, el sistema acusatorio. En esta reforma constitucional se traslada a un concepto distinto, que es el hecho que la ley señala como delito. Hecho que la ley señala como delito, probable intervención, es el núcleo o uno de los núcleos establecidos en la vinculación a proceso como figura muy relevante en un sistema acusatorio. Y desde mi óptica, una de las grandes bondades de este sistema, porque ahora voy a hablar de las debilidades, es que justamente la vinculación a proceso ha establecido desde mi óptica un parámetro normativo muy claro. Un parámetro normativo muy claro que ustedes lo pueden ver en el artículo 316. En el 316 hay 4 fracciones, 4 requisitos normativos distintos para vincular a alguien a proceso. Y bueno, me brinco los 2 primeros porque se dice son forma. Los 2 últimos, la fracción tercera y la cuarta, son los relevantes desde lo que en mi aportación en esta plática entiendo y transmito como una bondad. Nos dice la fracción tercera que se va a vincular a proceso cuando de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan un hecho que la ley señala como delito y una probable intervención. Incluso nos define la norma procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos define qué es el hecho que la ley señala como delito. Se entenderá que existe un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que permitan suponerlo. Esto es un poco confuso desde su creación en marzo de 2014, pero en realidad, bueno, ya también existe jurisprudencia por contradicción que lo ha definido. Pero esta no es el único de los aspectos dogmáticos que están establecidos a lo largo de esta figura de vinculación a proceso. Tenemos una fracción cuarta, y la fracción cuarta nos dice que no se va a vincular a proceso cuando se acredite una causa que extinga acción penal o una causa que excluya el delito. Y aquí, desde luego, el estándar es mucho más alto. No se requiere o no se establece el indicio razonable como el estándar para acreditar estas causas que lo destruyen. Pero bueno, en este sentido, esta descripción normativa para mí lo hace muy claro y es una de las grandes bondades. Ahora, voy a hablar de las debilidades en tratándose del tema que nos ocupa, que es la medida cautelar. Y lo voy a comparar en 3 sistemas. Nosotros, transitando en un sistema y regresando un poco al análisis del anterior, a un sistema tradicional, yo recuerdo que, pues como lo decía el doctor Cuauhtémoc, no había un debate de medida cautelar. Pero ¿qué pasaba cuando tú llegabas siendo procesado, inclusive por un asunto mediático? Y ese es el referente que establezco. Un asunto mediático o político. ¿Qué pasaba si tú llegabas siendo procesado por un evento culposo? Ordinariamente el evento culposo en un sistema tradicional, pues en su generalidad no era considerado un delito grave, porque el delito grave tenía la relación en cuanto a la media aritmética. ¿A qué me refiero? En el sistema tradicional se decía, bueno, no va a haber prisión, o más bien tienes derecho a una libertad durante el procesamiento cuando el delito por el que te procesen no sea grave. Se entenderá que no es un delito grave cuando la media aritmética no rebase 5 años de prisión. Ordinariamente un evento culposo, ordinariamente algún tipo penal que no resultara de alto impacto, por así llamarlo, pues estaba sujeto a un derecho procesal de la persona que estaba siendo sujeta a este procesamiento penal. ¿Cuál? La libertad durante el procesamiento mismo. ¿Y qué tenía que hacer la persona indiciada y desde luego en ese sentido sujeta a un procesamiento por alguno de estos tipos penales? Lo único que tenía que hacer en un sistema tradicional era levantar la mano y decir, fíjeme una libertad provisional, fíjeme una libertad provisional bajo condiciones, ordinariamente caución, y desde luego obligaciones procesales. Y entonces el juez no tenía opción para no hacerlo. Un juez, en este sentido de procesamiento, un juez de primera instancia decía, bueno, pues es que no es delito grave y en realidad este es un derecho procesal del gobernado. Yo te tengo que fijar una caución y en este sentido obligaciones procesales, pero tu procesamiento lo vas a enfrentar en libertad. Hoy en día una de las grandes debilidades es que en tratándose de medidas cautelares,
justamente existe la posibilidad tan amplia de que un juez de control, a través de los parámetros de cautela, establezca y justifique una prisión preventiva en cualquier tipo penal, en el que sea un tipo penal de mínimo impacto, sea un tipo penal imprudente o culposo, inclusive consciente o inconsciente, sea un tipo penal de unas punibilidades muy bajas que permitan incluso lo que establezco como bondad, soluciones alternas. Pero imaginemos estos eventos de los que hemos cursado grandes batallas jurídicas, todos los que estamos aquí, la doctora Erika, el doctor Esteban Arcos, el doctor Cuauhtémoc, hemos estado en asuntos complejos, mediáticos, políticos, que están en el ojo del huracán. Dices, oye, pero es que aquí pues no hay una necesidad de cautela, yo no la advierto como tal, pero tiene tanta libertad, existe tanta discrecionalidad hoy en día en Código Nacional, en las reglas de medida cautelar, que esta es una de las grandes debilidades de la misma. Desde mi óptica, existe la posibilidad de que incluso en un sistema tradicional no estuviera sujeto a una prisión preventiva y en un sistema acusatorio sí. Esto, desde luego, desde una postura de órgano jurisdiccional que resultaría un tanto arbitraria. ¿Por qué? Porque justamente los parámetros de la Ley General de Procesamiento, los parámetros constitucionales e incluso los parámetros convencionales de los que seguramente ahora escucharemos su alcance, han establecido que la justificación tiene que ser objetiva, que el órgano jurisdiccional, si no justifica en consideraciones claras, precisas, puntuales, objetivas, racionales, proporcionales y desde luego bajo la óptica de mínima intervención, su determinación necesariamente se debe de considerar arbitraria, segregada del orden constitucional y convencional y bueno, desde luego sujeta a cualquiera de estos medios de impugnación o de regularidad constitucional. Pero bueno, con esto cierro. Esta es una de los aspectos que hay que analizar dentro de un sistema acusatorio y adversarial y establecer críticas constructivas, porque en realidad, desde mi óptica, no existe la crítica destructiva. Toda crítica a un sistema, incluso desde un aspecto personal para mí, te da espacios para autoanálisis, autorreferencias y, en su caso, correcciones del sistema. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Erika.